Hermanos, durante este mes de diciembre estaremos teniendo una serie de mensajes que hemos titulado Palabras que describen la Navidad. Y la primera o el primer mensaje va a estar basado en la primera palabra que hemos elegido, que es la palabra milagro. Realmente no es posible hablar de Navidad sin hablar de milagro. En realidad, la Navidad es un milagro. El glorioso hecho de que el Dios del universo se haya manifestado en carne y haya habitado entre nosotros es un milagro extraordinario. Sabemos que la Navidad o los sucesos que estaban alrededor del nacimiento de nuestro Señor fueron milagrosos. Aquella estrella que guió a los magos era un milagro. Aquella aparición celestial de los ángeles a los pastores que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Aquellos sueños que tuvo José y antes las apariciones angélicas a Elizabeth y a María, todos fueron milagros. No podemos, repito, hablar de Navidad sin hablar de milagros. Pero, como dije, el mayor de todos ellos fue lo que significó en sí la venida de Dios al mundo. Emmanuel, Dios con nosotros, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Oremos. Padre, gracias por la bendición de estar en tu casa en esta mañana para poder escuchar tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor. Suplicamos que tu Espíritu nos guíe y nos dé poder. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el pasaje que leímos de Lucas capítulo 1, los versos del 26 hasta el 38, encontramos el relato del nacimiento de nuestro Señor, específicamente el anuncio de su nacimiento a la joven María. Todo comenzó cuando al sexto mes del embarazo de Elizabeth, un ser celestial, un ángel, el ángel Gabriel, enviado directamente por Dios. Esto es un recordatorio de que es Dios quien tomó la iniciativa de nuestra salvación. Jamás ha salido del hombre buscar a Dios. Claramente lo dice la Biblia, no hay quien busque a Dios. Sin embargo, la historia de la redención es Dios buscándonos a nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un propósito y un plan redentor. Y aquí vemos el inicio de ese plan. Dios en su tiempo y a su manera lo comienza. Dice que fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, la ciudad llamada Nazaret, una ciudad a 112 kilómetros al norte de Jerusalén. Una ciudad que no se menciona en el Antiguo Testamento. Una ciudad prácticamente olvidada, oscura. De hecho, decirle nazareno a alguien era una especie de ofensa. Consideraban a sus habitantes gente de baja categoría, despreciable, desechada. Y allí fue precisamente de donde era Jesús, de la ciudad de Nazaret. Allí estaba María. Y allí fue el ángel de Dios enviado a darle una gran noticia. Dice que fue a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. La palabra es clara al establecer que María era virgen. O sea, no había conocido varón. Aunque estaba en el compromiso del desposorio con José, este tiempo era un tiempo en el que, aunque había un compromiso, aún no habían tenido relaciones íntimas. Y es fundamental enfatizar esto, porque una visión correcta de la encarnación depende de la verdad sobre el nacimiento de Jesús por medio de una virgen. En otras palabras, lo que pasó fue un milagro. No podemos explicarlo. Dios se manifestó de una manera sobrenatural. El Espíritu vino sobre ella y dice que María fue embarazada. Lucas como Mateo declaran sin lugar a duda
que María era virgen al ser concebido Jesús en su vientre. Y cuando llega allí aquella mujer, aquella joven, aquella adolescente, dice que el ángel le expresa estas palabras: salve muy favorecida. Indudablemente María fue una mujer privilegiada, escogida por Dios para que en cuanto a la carne naciera su hijo. María es la madre de Jesús. María no es la madre de Dios. Ahora, aunque fue una mujer privilegiada y extraordinaria por su humildad y obediencia, María no pasa de ser en las Escrituras una mujer, un ser humano, y como tal, pecadora. Ahora, cuando ella escucha estas palabras: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, dice la palabra que se turba. No entendía por qué, primero, esta aparición, y segundo, el mensaje. Y dice la Biblia que se comenzó a pensar: ¿qué salutación es esta? El ángel entonces le dice: María, no temas. Había temor. Es el temor la reacción normal y de hecho apropiada. Cada vez que alguien es confrontado en la Biblia con una visitación divina o una obra poderosa de Dios, había temor. Qué diferente esta actitud bíblica de todas estas personas que tuvieron la bendición de ser visitados por Dios, y la actitud que algunos dicen o expresan frente a lo que ellos llaman visitas de Dios. Me preocupa toda esa gente que dice que Dios les habló. Bueno, cuando yo digo Dios me habló, puede tener la seguridad de que me estoy refiriendo a que me habló por la Biblia. Pero hay otros que cuando dicen Dios me habló, lo que quieren decir literalmente es eso. Y siempre me despierta la inquietud y la curiosidad. Cuando yo escucho a esas personas me gustaría preguntarle: ¿cómo suena la voz de Dios? Ahora, cuando alguien te dice que Dios le habló y que le habló literalmente, está lanzándote una advertencia. Cuidado con no creer lo que te voy a decir, porque Dios me habló. Ahora, esas expresiones están expresadas en un contexto irreverente, donde el Dios al cual ellos se refieren es una especie de amigote, un Dios que ha descendido al nivel humano, más parecido al hombre que al Dios de la Biblia. Usted no ve humildad, usted no ve temor, ese temor reverente ante la presencia gloriosa del Dios vivo, como vemos aquí. María se llenó de temor y el ángel le dijo: no hay razón, porque has hallado gracia delante de Dios. Preste atención a lo que dice aquí: has hallado gracia. María fue un recipiente de gracia. O sea, María fue receptora y no dispensadora de la gracia divina. Halló gracia porque Dios le eligió en cuanto a esto y le dio el mensaje: concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Salvador. Este fue un milagro. La Biblia está llena de experiencias gloriosas que es imposible humanamente explicar porque son milagros. Si se lograran explicar, dejarían de ser milagros. Ahora, cuando consideramos quién es el que los hace, no podemos dudarlo porque nuestro Dios es todopoderoso. Y le dijo: llamará su nombre Jesús. Ella sería el instrumento para que naciera en cuanto a la carne el Salvador del mundo. Y dice: este será grande, tal como se dijo de Juan el Bautista. Pero a diferencia de Juan el Bautista, de Jesús se dice: y será llamado Hijo del Altísimo. Juan fue llamado profeta del Altísimo, pero aquí es Hijo del Altísimo. Es una manera de aludir a la igualdad mutua del Hijo con el Padre.
una manera de declarar la divinidad de Jesucristo. Porque esto es esencial para la salvación. Es esencial entender que Jesús no solo fue humano, perfectamente humano, sino que además fue totalmente Dios. Esa era la única manera en la que Él nos podía representar de una manera efectiva en la cruz. Y sigue diciendo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Jesús fue descendiente físico de David a través del linaje de María. El trono de David es un emblema del reino mesiánico. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Esto recalca el carácter judío del reino milenario como la permanencia eterna del reino de Cristo sobre todos. Un reino que comenzará en el milenio y se mantendrá por la eternidad. Cuando ella recibe este mensaje glorioso, se hace la pregunta lógica: ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. María sabía la suficiente biología como para darse cuenta de que humanamente eso era imposible. Pero aquí está la mano de Dios. Es el Dios poderoso, todopoderoso, llevando adelante su plan. Y responde el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice, el Espíritu vendrá sobre ti. Esto fue un acto creativo, similar al que podemos leer en el libro de Génesis cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí estaba el Dios vivo creando el universo. Dios creó el universo de la nada. Él dijo y fue hecho. De igual manera, en el vientre de María, Dios creó vida humana y divina, o sea, no vida divina, era Dios mismo, pero allí tomó un cuerpo humano. Es un acto creativo. Ahora, hay una gran diferencia entre lo que nos relata la Biblia acerca del nacimiento de Jesús y el milagro de su concepción y la clase de cohabitación que relatan las historias mitológicas, esos mitos en que seres humanos y divinos cohabitan. Fíjense de qué manera tan sencilla y profunda Dios nos presenta el milagro del nacimiento de Jesús. Y dice el verso 36, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y el verso 37 nos dice, porque nada hay imposible para Dios. María, es como si el ángel le dijera, puedes tener preguntas y Dios comprende tus preguntas, pero esto es un milagro, María. El poder de Dios obrará en tu vida y tú has sido privilegiada al ser escogida. No te va a ser fácil, María, porque los privilegios y las bendiciones conllevan responsabilidades y habrá consecuencias. Te tendrás que someter al sufrimiento y al desprecio de otros por ser fiel a Dios. Pero María, dice el verso 38, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuando Dios nos dice algo, Él solo espera una cosa: obediencia. Cuando el ángel le dijo lo que iba a suceder y cómo sucedería, a pesar de que la mente de María no entendía esto, humildemente se sometió a la voluntad de Dios. Ella actuó en fe.
y dejó las consecuencias al Señor. Estaba frente a lo que podríamos llamar un extraordinario milagro. Y Dios la iba a usar a ella. Y ella estuvo dispuesta a obedecer. Ahora, hermanos, aquí encontramos la primera descripción de lo que es la Navidad. Milagro. Es el recordatorio de que Dios es capaz de hacer lo imposible. Dice el verso 37, porque nada hay imposible para Dios. Cada vez que yo me encuentro con este versículo, animo a los hermanos a hacer un pequeño ejercicio. Y es este. Quite la palabra nada y ponga allí algo que para usted hasta ahora ha sido imposible. Ponga allí una situación, una persona, cualquier experiencia en la que usted ha estado mirando a Dios, al cielo en fe una y otra vez, porque ha llegado al punto de reconocer que no puede usted llevarlo adelante, no puede manejar la situación. Y crea con todo su corazón que Dios puede hacer un milagro. Ustedes me han escuchado, lo dije el viernes, lo vuelvo a repetir. El hecho de que los milagros teológicamente se clasifican como cosas en las cuales vemos la intervención sobrenatural de Dios de una manera tremenda. Hay milagros que no por carecer de espectacularidad dejan de ser milagros. Porque el Dios de la Biblia sigue haciendo milagros. Usted y yo lo hemos visto muchas veces. Necesitamos recordar esa verdad, porque la Navidad nos lleva a esa reflexión. Quite la palabra nada, ponga allí su situación, la que sea, de lo que se trate. Milagro. Hay varias ideas que me gustaría compartir con ustedes con relación a esta palabra que describe la Navidad. Primero, esta palabra nos recuerda que nuestro Dios es todopoderoso. El profeta Jeremías, les invito a ir allí al libro de Jeremías, en el capítulo 32, Jeremías capítulo 32, verso 17, Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Hagamos exactamente lo mismo que hicimos con el verso anterior. Coloque allí su desafío. Coloque allí su experiencia. Coloque allí el nombre de una persona que para usted es imposible. Y deje que Dios actúe. Todavía Dios sigue transformando vidas. Dios sigue haciendo milagros. Cualquier cosa que tú y yo veamos como imposible, cualquier cosa que nos parezca un muro inmenso de poder saltar, se desvanecen delante de nuestro Dios. Porque Él dice que es nada para Él. Ahora la pregunta oportuna en esta mañana es, ¿lo creemos? Miremos Jeremías nuevamente, ahora el verso 27. Jeremías capítulo 32, ya leímos el 17, ahora el 27. He aquí yo soy Jehová, dice el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No solo dice, aquí no dice imposible, aquí dice difícil.
¿Habrá algo difícil para mí? Y nuevamente marque esa palabra algo. Ponga allí aquello que le ha quitado el sueño. Aquello que amenaza con robarle la paz y drenarle el gozo. Aquello que le recuerda cuán humano es y cuánto necesita de Dios. Colóquelo por fe. La respuesta, por supuesto, es no. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 27. Lucas, capítulo 18, verso 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Yo creo que podríamos hacer una lista bastante extensa y nos agotaríamos de cuántas cosas son imposibles para nosotros. Pensemos. Hemos visto y leído estas maravillosas promesas de Dios y cada una nos recuerda lo mismo. Nada es imposible para Dios. Pero tristemente, en nuestro andar cristiano, muchas veces nos hallamos estancados. Estamos paralizados en nuestro crecimiento espiritual. Simplemente porque en esta vida nos encontramos muchas veces ante situaciones realmente aterradoras. Y nos recuerdan que somos frágiles. Nos recuerdan que nosotros no podemos. Son lo que clasificaríamos honestamente como situaciones absolutamente imposibles. Ahora, hermano, si usted no está en un aprieto hoy, te voy a decir algo. No va a pasar mucho tiempo sin que lo estés. ¿Te parecen las cosas difíciles hoy? Simplemente espera y pronto serán imposibles. ¿Te parece algo demasiado difícil lidiar con una persona? ¿Has intentado una y otra vez resolver las cosas y cada vez que lo haces o intentas hacerlo, ves que se complican? Permíteme recordarte que tú no eres el Espíritu Santo, menos Dios. Déjaselo a Él. No hay nada imposible para Él. Permítame leer otros pasajes de la Biblia. Job, capítulo 42, verso 2. Yo conozco que todo lo puedes, declaró Job a Jehová, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dijo él, yo conozco. Él lo sabía, él lo había experimentado, que todo lo puedes. Nuevamente la palabra todo. Salmo 62, 11. Salmo 62, 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Mateo capítulo 28, verso 18, dijo el Señor Jesús, he aquí toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Isaías 63, 1. Isaías 63, 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Dios es grande en poder. Salmo 115, 3. Salmo 115, 3. Dice la palabra, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. La primera palabra que describe la Navidad es milagro y nos recuerda que nuestro Dios es todopoderoso.
si fue capaz de hacer todo lo que hizo con el nacimiento de Jesús, ¿qué no será Dios capaz de hacer? En segundo lugar, esta palabra nos recuerda que para Él no hay lo que tú y yo llamamos situaciones imposibles. Piense, si hizo lo que hizo allí con el nacimiento de Jesús, a pesar de que intentaron, el diablo intentó obstruir ese plan. ¿Se acuerdan? El caso de Herodes y la matanza de los niños. Sin embargo, Dios preservó la vida de su hijo, porque el plan soberano de Dios no puede ser estorbado. Milagros nos recuerdan que para Él no hay lo que tú y yo llamamos situaciones imposibles. Miren, vamos a tratar de ilustrar esto con una historia bíblica. Esta historia gira en torno a un padre y a su hijo. Siempre estas historias se nos hacen fácil identificarnos con ellas, sobre todo aquellos que somos padres. Es la historia de un hombre angustiado. Como a muchos, había literalmente llegado a tocar fondo. Se le habían agotado los recursos. ¿No le parece familiar esto? ¿Cuántas veces tú y yo no nos vemos de cara al suelo? Porque se nos han agotado los recursos. Se nos han acabado las opciones. Lo hemos intentado una y otra vez para no lograr nada. Por favor, vayamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, y quiero que leamos allí los versos 17 y 18. Dice la palabra, y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Qué era lo que le pasaba al hijo? Tenía un demonio que le privaba de hablar y lo maltrataba físicamente. Dice que había intentado hablar con los discípulos y que ellos resolvieran esa situación, pero ellos no pudieron. Es un recordatorio que aquí no se trata de lo que otros pueden hacer por nosotros. Hay personas que tienen las mejores intenciones en ayudarnos, pero están limitados y aunque quieren, no pueden. Lo más que pueden hacer por nosotros es orar. Al final, Él fue a la persona correcta. Jesús dijo en el verso 19: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, reconociendo quién era, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le ocurre esto? Y él le dijo: desde niño. Qué tremendo. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Por un momento hagamos una pausa, intentemos imaginarnos que somos ese padre y que se trata de nuestro hijo o de nuestra hija. Que aquel ser que engendramos ahora está convertido en un muñeco del diablo que le maltrata, lanzándole al fuego para matarle y en el agua. Y luego él continúa hablándole a Jesús: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dice: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Antes que se lance en un análisis teológico, ponga a un lado su teología, que muchas veces está prejuiciada. Simplemente analice lo que dice la Biblia. ¿Qué quiso decir el Señor? Lo que dijo es claro. Este es el único pasaje bíblico en que Jesús hizo tal declaración.
El padre miró a su hijo y luego se vuelve a Jesús y le dice: Señor, si puedes hacer algo. Y Jesús le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es como si le hubiera dicho: bueno, soy especialista en esta clase de problemas. Para ti es imposible, pero para mí no es nada. Ahora la respuesta del Padre es loable. Cuando Él reconoce su necesidad de confiar completamente y de no inquietarse más, ¿qué dice en el verso 24? Creo, ayuda mi incredulidad. Es una declaración honesta hasta la médula, hermanos. Sé que algunos de ustedes que me están escuchando en esta mañana, casi tarde, están enfrentando, y a ustedes que están también allí en línea, los problemas más increíbles que cualquiera pueda imaginar. Tú no sabes cuáles son mis luchas. Yo tampoco conozco exactamente las tuyas. Sé que como yo habrá momentos en los que te sientas que has llegado al final. Se te acabó el camino. Tocaste fondo. Ya no hay nada que puedas hacer. Estás en cero. ¿Y qué es lo que Dios dice ahora? Miren las palabras que Jesús le dice a este desesperado padre. ¿Qué le dice? ¿Todo es posible para el que se preocupa? No. ¿Todo es posible para el que intenta solucionarlo? No. Él dice: al que cree, todo le es posible. Ahora miren los versos del 25 al 27. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él se quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Aquí el Señor salva la vida de este muchacho. Lo libera del espíritu inmundo y le provee sanidad. Todo es posible para Dios. Lo grito con todas mis fuerzas porque es una verdad a la que hoy, como nunca antes, necesitamos aferrarnos. Porque estamos viviendo momentos difíciles donde aparecen en el camino soluciones humanas. Dios nos guarde de confiar en esas soluciones humanas. Que lo primero que hagamos en nuestra vida es recordar en quién hemos creído. Y aunque estemos viviendo situaciones que no entendamos, sigamos creyendo que Él es Dios. ¿Y saben qué? Es Dios soberano y todopoderoso siempre. Jamás pierde el control. La Navidad nos recuerda milagro. Esta palabra, en tercer lugar, nos enseña a entregar a Dios nuestros imposibles. A poner en sus manos soberanas esas situaciones desesperadas. ¿Saben cuál fue la lección que aprendieron los discípulos de esta historia? Una lección que tú y yo necesitamos aprender. Que cuando nos enfrentamos a una situación difícil, que van a ser muchas, tenemos que ir al especialista. Niéguese a dudar. Niéguese a resolverla por su propia cuenta. Lo he hecho, lo he tratado muchas veces. Y les digo con toda honestidad, no ha habido una sola vez que las haya podido solucionar. Lo que ha sucedido es que he complicado las cosas más y más. Esto me recuerda a una experiencia que tuve cuando estaba en el servicio militar. Tenía un amigo que hacía cosas a veces medios locas. Yo pienso en realidad que a él le faltaba algún tornillo. En una ocasión me dijo: acabo de ver un panal
de abejas. ¿Quieres comer miel? Y yo le dije, bueno, vamos. Yo dije, este sabe algo de esto. Cuando nos estábamos acercando, le dije, oye, ¿cómo vas a coger la miel y las abejas? Él venía con un palo en la mano. Y lo que hizo fue, se acercó y ¡pah!, le tiró el palo. Ya ustedes imaginan las consecuencias. Terminamos como dos locos corriendo. Eso es lo que pasa cuando tú y yo nos olvidamos de quién es el especialista e intentamos sacar miel por nuestros propios esfuerzos. En vez de hacer esto, dígale a Dios, Señor, estoy ahora en una situación que no puedo manejar. Como tú no solo puedes, sino que también estás dispuesto y deseoso de hacerlo, quita esto de mis manos. Tú puedes hacer un milagro, Señor, yo no. Nuestro problema es que nos solemos aferrar tan a menudo y con tanta fuerza a nuestros problemas que cuando los soltamos, el Señor recibe los desechos. Nosotros cometemos los errores y luego tiramos al regazo del Señor y le decimos, aquí lo tiene, mira a ver si puedes hacer algo, Señor. Lo último que hacemos es lo primero que debíamos haber hecho. Qué bueno habría sido o sería comenzar diciendo, esto es imposible. Yo no puedo, Señor. Te lo entrego. Yo sé lo que estoy diciendo. Me ha pasado. Y tú también. La Biblia nos recuerda en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda. Y hay una razón. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay un libro muy emocionante titulado Dígalo con amor. En ese libro aparece una historia verdadera. Es la historia de una pareja en Dallas. El hombre vendió su negocio y lo hizo con pérdida. Había decidido responder al llamado de Dios y entra en el ministerio cristiano y las cosas se complican. Esto pasa a veces. Andamos en el camino de la obediencia y pensamos que por andar en ese camino todo nos va a ser favorable. No, a veces sucede todo lo contrario, pero recuerde esto, los obstáculos en el camino, las piedras en el camino, los tumbos en el camino, nos están recordando que andamos por la senda correcta, que estamos en la dirección correcta. Las cosas se le pusieron duras. Este hombre tenía a su esposa y además tenían 4 hijos. Tenían la costumbre de reunirse para orar y celebrar allí el culto familiar. En esa ocasión, uno de ellos, de sus hijos, llamado Timoteo, el más pequeño, dice, papá, ¿piensas que Jesús se molestaría si le pido una camisa? Esas preguntas tan inocentes que suelen hacer los niños y que a veces nos meten en problemas porque no sabemos qué decirles. Porque sabemos quién es Dios, pero a veces dudamos y no queremos decepcionar la fe de ese niño inocente. ¿Qué le dijo el padre? Hijo mío, por supuesto que no. Vamos a decirle a tu mamá que escriba eso en la lista de peticiones. Así que ella anotó allí en aquella lista una camisa para Timoteo. Y agregó, porque conocía la talla del niño, talla 7. Ahora, ustedes pueden estar seguros de que Timoteo se encargó de que todos los días se orara por la camisa. Un sábado después de varias semanas, la madre recibió una llamada telefónica de un vendedor de ropa que era cristiano. Cuando escuchó la voz de este hombre que le decía, ya terminé mi venta de liquidación. Y como sé que tienes 4 muchachos, se me ocurrió que tal vez podrías usar
alguna ropa para ellos? ¿Podrías usar algunas camisas para tus hijos? Inmediatamente ella hizo la pregunta: ¿de qué tamaño? Tamaño 7. ¿Cuántas tienes? Preguntó, y lo hizo con vacilación. Tengo 12. Bueno, muchos de nosotros en el lugar de esta familia habríamos recibido las camisas, las habríamos guardado, le hubiéramos contado a nuestros hijos sobre el particular, pero esos sabios padres no hicieron eso. Esa noche, como se esperaba, Timoteo dijo: mamá, que no se olviden de orar por mi camisa. Ya no tenemos que orar por tu camisa, Timoteo, le dijo ella. ¿Por qué? El Señor contestó tu oración. Sí, sí. Así que tal como lo habían arreglado, el hermano Tomás sale, saca una camisa, la trae y la coloca sobre la mesa. Los ojos del pequeño Timoteo se pusieron grandes. Tomás volvió a salir y trajo otra. Y volvió y volvió y volvió hasta que amontonó 12 camisas sobre la mesa. Timoteo pensaba que Dios se iba a meter en el negocio de las camisas. Pero saben, hermanos, que en Dallas había un muchachito que se llamaba Timoteo, quien creía que hay un Dios en el cielo que se interesa tanto por sus necesidades que provee camisas. Pero nosotros generalmente no le damos a Dios esas oportunidades. Confiamos tan completamente y tan carnalmente en nosotros mismos que no le damos la oportunidad a Dios de hacer aquello en lo que Él es un especialista. La Navidad llega a nuestra vida como un recuerdo del más grandioso milagro y de que Dios sigue haciendo milagros. La palabra milagro nos recuerda que nuestro Dios, el tuyo y el mío, es todopoderoso. En segundo lugar, nos recuerda que para Él no hay lo que tú y yo llamamos situaciones imposibles. En tercer lugar, nos enseña a entregarle a Dios nuestros imposibles. Acuérdense de este desesperado padre. Acuérdense de la historia de Timoteo. Y en último lugar, la palabra milagro nos recuerda que nuestro Dios sigue siendo el Señor de los milagros. No importa de lo que se trate, amado hermano. No importa de lo grande que parezca su Goliat. Dios es mayor. Yo creo que nuestro principal problema es que no estamos conscientes de la grandeza de Dios. Creo que hemos llegado a rebajar a Dios. Y hemos creado un Dios resultado de nuestras ideas. Como alguien dijo una vez, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y el hombre le devolvió el favor creando un Dios de fabricación humana. Muchas veces leemos la Biblia, un libro que está lleno de milagros, donde se nos revela una y otra vez la grandeza de Dios. Tenemos la información correcta. Sin embargo, por alguna razón, no dejamos que esa información llegue a nuestras almas. A la hora de vivir nuestra fe, la vivimos de una manera miserable. Cuando nos enfrentamos a los desafíos, confiamos más en nuestras ideas y recursos humanos que en el Dios grande. Una de las tristes cosas que ha sucedido con esto del COVID es precisamente esto.
en medio de la adversidad han quedado expuestos los cimientos sobre los que descansa nuestra fe. Porque es en medio de las cosas difíciles donde, hermanos, se expone lo que hay en nuestra alma. No se trata de que esas cosas nos echen a perder. Si por alguna razón algunos cristianos no regresan después de esta epidemia, no es que la epidemia los echó a perder. Es que la epidemia expuso lo que siempre fueron. Es muy fácil decir yo creo en Dios cuando todo nos marcha bien. Cuando todas las puertas se nos abren, cuando todo nos sonríe, pero cuando las cosas se nos complican. Está bien cuando estás enfermo ir a un médico, oír sus consejos, tomar los medicamentos, seguir un tratamiento. Pero como usted como yo sabe perfectamente que hay momentos en nuestra vida en que los seres humanos no pueden hacer nada. Usted lo ha visto. Y ha conocido historias de personas que han ido al médico y el médico le dijo, se acabó. No tienes esperanza. Ahora, ¿qué hacemos en situaciones como esas? No se trata que le vamos a exigir a Dios que haga un milagro. No se trata que vamos a declarar de una manera irracional algo como para presionar a Dios. No. Se trata de ir a Él con un corazón humilde. Acuérdense de la historia de este padre. Acuérdense de aquella mujer cananea que estaba desesperada por la situación de su hija. Hermanos, se trata de clamar por misericordia. La obra que Dios quiere realizar no va a suceder mientras estamos aquí. Y usted me está escuchando. La obra que Dios va a hacer va a ocurrir cuando usted y yo estemos bajo la presión de una situación imposible donde hemos comenzado a sentirnos sin esperanza. Hijo de Dios, aprenda un secreto. Dios se especializa en cosas que pensamos que son totalmente imposibles. Pero como Dios es un caballero, Él no se las va a quitar de la mano. Si usted insiste en aferrarse a ellas, dice la palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 30, verso 18. Isaías capítulo 30, verso 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurado todos los que confían en Él. Este es un mensaje muy necesario. Porque es la verdad que necesitamos para poder vivir victoriosamente. Porque la vida suele complicarse y se complica sin avisar. Y a veces no solo llega un golpe, sino que llegan varios y llegan a la vez. ¿No le ha pasado eso? ¿Se acuerda de Job? Quizás usted está pensando en que su situación matrimonial llegó al final, que está completamente al borde del fracaso. Recuerde que Dios es el Señor de los milagros. Puede ser que un romance destruido lo ha dejado desilusionado. Recuerde que Dios es el Señor de los milagros. Tal vez está lidiando con un hábito que no logra vencer. La gente le ve y parece ante los demás alguien que la vida le va de maravilla. Y no saben que en su closet hay esqueletos de muertos. Recuerde que Dios es el Señor de los milagros. Puede que tenga una relación con su trabajo, con su carrera o tal vez con sus estudios
que se le hace imposible. Recuerda que el Señor es el Señor de los milagros. Tal vez en este tiempo difícil se te acabaron los recursos económicos. Recuerda que Él es el Señor de los milagros. Acuérdate la historia de los panes y los peces por 2 ocasiones. Nos recuerdan que el Señor hace milagros de matemática. Puede ser que se trate de una relación sumamente tensa y que no puede manejar. El Señor es el Señor de los imposibles, de los milagros. Retira tus manos del asunto. Si ya metiste el pie, sácalo. Pídele a Dios con fe absoluta que lo haga. Recuerda que no se trata solo de lo que conoces, sino de quién conoces. Termino este sermón con otra historia. Otra historia que también ilustra de una manera amplia lo que es un milagro. La he compartido en otras ocasiones y cada vez que la leo me conmueve profundamente porque me recuerda cuántas veces nos alejamos de nuestro Dios por la incredulidad. Ese Dios que ha sido fiel en el pasado, de quien hemos visto su mano y su poder en otros momentos, pero por alguna razón en el presente llegamos a creer que Él se ha olvidado de nosotros. Esta historia habla de una mujer en una situación precaria, que no tenía ni siquiera ropa suficientemente adecuada para vestir. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento y la derrota. Era una mujer que vivía en pésimas condiciones económicas. No tenía para sustentarse ella y menos sus hijos. Su marido la había abandonado y ella estaba luchando sola con la vida. En una ocasión entra a una tienda. Se acerca al mostrador donde estaba allí el dueño y en la manera más humilde, casi sin poderse escuchar su voz, le dice a aquel hombre si podía llevarse algunas cosas a crédito. Con voz suave le explica cómo estaba viviendo. Que no podía trabajar, tenía 7 niños y necesitaba comida. El hombre le grita y le pide a gritos: vete de la tienda, no te puedo ayudar. Viendo la necesidad que estaba pasando su familia, la mujer persiste en su situación desesperada y le dice: por favor, Señor, yo se lo voy a pagar tan pronto como pueda. El dueño le dijo: no puedo darte crédito, ya que tú no tienes cuenta en mi tienda. Viendo la escena, cerca del mostrador se encontraba un cliente. Había escuchado la conversación entre el dueño y la mujer. El cliente se acerca y le dice al dueño de la tienda que él se haría cargo de lo que ella necesitara para su familia. El hombre lo mira y de manera sádica, no le fue suficiente humillar a la mujer con sus gritos, a pesar de la oferta que hacía este otro cliente, sigue insistiendo en herir y burlarse de la mujer y de manera tosca le pregunta: ¿tienes una lista de las cosas que quieres comprar? La mujer dijo: sí, señor. Está bien, le dijo el dueño. Vamos a hacer algo. Pon esa lista en la balanza y lo que pese, yo te lo voy a dar en comestibles. La mujer, de manera lógica y humana, titubeó por un momento.
y cabizbaja buscó en su cartera un pedazo de papel y escribió algo en él. Puso el pedazo de papel aún sin levantar la cabeza en la pesa, en la balanza. Los ojos del dueño y el cliente se llenaron de asombro cuando la balanza comenzó a bajar. Llegó hasta lo más bajo y se quedó allí. El dueño entonces, sin dejar de mirar la balanza, lleno de asombro, estupefacto y de mala gana, gritó: ¡No lo puedo creer! El cliente sonrió y el dueño comenzó a poner comestibles al otro lado de la balanza. La balanza no se movió, por lo que continuó poniendo más y más comestibles hasta que no aguantó más. El dueño se quedó allí petrificado, ¿verdad? Con gran disgusto. Finalmente agarró el pedazo de papel y lo miró con mucho asombro. No era una lista de compra. Era una oración que decía: querido Señor, tú conoces mis necesidades. Sabes también que yo no puedo manejar esta situación, por lo que la voy a dejar en tus manos. El dueño de la tienda le dio comestibles que había reunido y se quedó allí en silencio. Su orgullo se había desinflado. Se quedó sin palabras. La mujer le agradeció y abandonó la tienda. El cliente se acercó y entregó un billete de $50 al dueño y le dijo: voy a pagar por esto. ¿Y sabe qué? Valió cada centavo de este billete. ¿Qué aprendemos? Solo Dios sabe cuánto pesa una oración. Tómate ahora unos minutos. Yo sé que ha llegado la Navidad y probablemente hayan algunas razones que te están robando la paz. No dejes que esto pase. Deja de escuchar al diablo. Créele a Dios. Haz exactamente lo mismo que hizo esta desesperada mujer. Lo mismo que hizo este padre, lo mismo que han hecho tantos y tantos a lo largo de la historia del cristianismo. Solo Dios sabe cuánto pesa una oración. Si nosotros no recibimos más respuestas a nuestras oraciones es porque no oramos más. Y es triste que el pueblo de Dios, que dice creer tanto en la oración, ore tan poco. Permítame terminar con una declaración que me gustaría que grabara en su memoria y que está basada en esta palabra: milagro. Nunca falla. Nunca falla cuando nos encontramos, entre comillas, con esas cosas, con esas imposibilidades. Esto nos ayuda a mantener el enfoque correcto. Son estas palabras: todos nos enfrentamos a una serie de grandes oportunidades, brillantemente disfrazadas como situaciones imposibles. Si tú y yo tuviéramos la capacidad de mirar desde la perspectiva de Dios, de ver las cosas como Dios las ve, si tuviéramos la capacidad no de ver en parte, como dice Pablo en Corintios, sino de ver totalmente el cuadro, nos reiríamos de nosotros mismos. A veces es ridículo que aquellos que decimos tener un Dios grande y de ver esa grandeza reflejada en la Biblia y en nuestras experiencias diarias, actuemos tan vergonzosamente. Lo que hoy enfrentamos no es casualidad. La situación que hoy vivimos, Dios la ha diseñado para probar nuestra fe. La pregunta es: ¿pasaremos la prueba? Jesús nació. Y Él nació para morir. Si Dios hizo lo más grande, que fue ofrecer su Hijo por nosotros, que dice la palabra: el que no escatimó a su propio Hijo,
¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Hermano, piénselo de esta manera. Por favor, trate de guardar esto en su alma. Si olvida todo este sermón, no olvide esto. Si Dios fue capaz de ir a tal extremo para salvarnos, si ofreció lo más grande que fue la vida de su Hijo, dice la palabra, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si dio a Jesucristo, ¿qué es para Dios lo que tú estás viviendo? Sal de esa cueva. Lo único que vas a ver ahí es oscuridad. Sal a la luz. Allí podrás ver las cosas claramente. Ponla en las manos de Dios y olvídalas. Olvídalas. Estoy seguro que pronto vas a mirar el milagro. Y para ti, querido amigo, ¿es Jesucristo tu Señor? ¿Es tu Salvador? Él fue quien dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él murió para hacer posible el más grande de todos los milagros, la salvación de un pecador. Y ese pecador puede ser tú, si reconoces tus pecados y te arrepientes pidiéndole perdón a Dios. Él puede hacer el mayor de todos los milagros, que es la regeneración de un alma, la transformación de una vida. Piensen, todos los que estamos aquí somos evidencia viva del poder de Dios para salvación. Los que estamos aquí, Dios nos sacó de situaciones desesperadas. Si comenzáramos aquí a contar cómo vinimos aquí, cómo llegamos aquí, todos tendríamos milagros para contar. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Pídele que perdone tus pecados. Si no lo has hecho, hazlo ahora. Ora allí donde estás. Entrégale tu vida al Señor. Yo sé que probablemente te digas, es que tengo tantos problemas. Hay tantas cosas que necesito cambiar. Obedece y deja los resultados al Señor. Acuérdate que esa es su especialidad. Ora, pídele que perdone tus pecados y créeme que Él lo hará. Recuerda cuánto pesa una oración. Amado hermano, ¿crees que Dios es quien dice ser? Si lo crees, vive como tal. Porque mucha gente van a mirar a tu vida para ver a ese Dios. ¿Es tu Dios grande o es demasiado pequeño? Que el Señor nos bendiga.